Este módulo comienza con un tema que llamamos las cadenas de Markov. Bueno, entonces empezamos a definir lo que es un proceso estocástico o un proceso aleatorio. Simplemente es una colección finita o infinita de variables random que tienen dos características. Pueden tomar valores de un espacio definido. Ese espacio puede ser también discreto o continuo. Y cada variable tiene un subíndice que indica el tiempo en el que ocurrió. Y ese tiempo puede ser también discreto, continuo y finito, contable o finito, sencillamente. Nosotros no vamos a estar interesados sino en los procesos que son discretos en el tiempo, ¿cierto? Y discretos en el espacio. Esos son los que nosotros vamos a tratar para efectos de las necesidades en el diseño de algoritmos. Aquí hay un ejemplo de lo que es un proceso estocástico. En el eje X pues están los tiempos, el tiempo 0, 1, 2, etcétera, y en el eje Y están los posibles valores que puede tomar la variable, o sea, el espacio de valores, que también se le llama estados. En ese caso tenemos 2, 0 y 1, en los 0, 1, tiempo 0, 1, 2 y 3 toma el valor 0, mientras que en el tiempo 4 y 5 toma el valor 1. Eso es en general lo que se define como un proceso estocástico. Pero nosotros vamos a estar interesados solamente en un tipo específico de procesos aleatorios, que son las cadenas de Markov y las que son discretas en el tiempo, o sea, que toman valores discretos en el tiempo. Una cadena de Markov es un proceso que tiene una característica muy importante. Es que lo llaman un proceso sin memoria. ¿Eso qué significa? Que lo que ocurre en el pasado es independiente, lo que ocurre en el futuro, perdón, es independiente de lo que ocurrió en el pasado. Solo dependerá del presente. O sea, solo el más reciente estado importa. ¿Eso qué significa? Que aquí un poco más formalmente se establece que la probabilidad de que yo en el tiempo t más 1 tome la variable aleatoria, tome el valor j, dado que tomo todos estos valores en el pasado, el tiempo 0, en el tiempo t menos 1, en el tiempo t, tomó valores y su 0 y su t menos 1, etcétera, realmente es equivalente a la probabilidad de que estando en el tiempo t, en el estado y, vaya o tome el valor j en el tiempo t más 1 y va a ser peso y j, o sea que no van a interesar los valores que hubiese tomado en el pasado. Esa es la característica fundamental, lo que llamamos los procesos de Markov, que los procesos sin memoria. Ahora, hay varias maneras de especificar este proceso. El primero es mediante una matriz de transición de estados, porque solo nos interesa el estado presente y el futuro. Entonces aquí esta matriz que la llamamos M tiene tantas filas como posibles estados tenga el proceso, ¿sí? Y tiene tantas columnas, es una matriz cuadrada, tantas columnas como posibles estados. Las filas son el origen, el estado origen, y las columnas son el estado destino. Eso quiere decir que esta es la probabilidad de que estando en el estado 2, el proceso vaya al estado 1 en el tiempo t más 1, ¿sí? Estando en el tiempo t en el estado 2, que es lo que aparece más o menos también. ¿Qué otra característica tiene esta matriz? Es lo que se llama una matriz estocástica, es que cada una de las filas suma 1. ¿Sí? Lo otro es que estas probabilidades P sub y J toman valores pues, menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. O sea, toman valores entre 0 y 1. Ese es otro. Ahora, no importa qué tanto sumen las columnas, lo importante es que las filas sumen 1. Ahora, también podemos representar una cadena de Markov como un grafo, que los vértices son los estados y los arcos son las transiciones entre los estados con una probabilidad determinada. Entonces, en este caso tiene que ser un grafo dirigido con una característica. Todos los vértices que salgan de uno, todos los arcos que salgan de uno de los vértices tienen que sumar 1.
para que siga conservando entonces la característica del proceso y con probabilidades establecidas. Por ejemplo, este grafo que aparece acá, que es un grafo que vamos a usar mucho, aunque no es el único tipo de cadena de Markov, por supuesto que existe, un poco más formalmente, ¿qué estamos diciendo? Que si en el tiempo t-1 estamos en el estado 0, la probabilidad de que en el tiempo t estamos en el estado 1 es 1, o sea, estamos representando esta transición. Y lo mismo pasa, si en el tiempo t-1 estamos en n, la probabilidad de que en el tiempo t estemos de nuevo en n es 1, estamos representando esta probabilidad, mientras que aquí este 0 significa que no es posible venir del estado n al estado n-1, que es lo que estamos representando allí. El resto de probabilidades es un medio, o sea que si estoy en el estado j y voy a ir al j más 1, la probabilidad es un medio, y si estoy en el estado j y voy a ir este era el j más 1, perdón, este es el j menos 1, va a ser un medio de la probabilidad. ¿Sí? Esa es otra manera, y entonces vamos a encontrar todas estas maneras de representar un proceso de Markov que nos va a servir, pues, por supuesto, para el análisis. Ahora, vamos a clasificar, es muy importante esto que vamos a hacer porque en alguna medida caracteriza el proceso de Markov que vamos a tratar. Vamos a clasificar qué tipos de estados puedo encontrar en un proceso de Markov. Después vamos a agrupar esos tipos de estados para decir entonces que un proceso de Markov va a tener clases y después vamos a caracterizar la misma cadena de Markov. Entonces, primero decimos que un estado es accesible si se cumple lo siguiente. Yo digo que J es accesible desde I, ¿cierto? Si es posible, si hay un camino para ir desde I hasta J en algún momento del tiempo. No tiene que ser una sola transición. Puede ser que ocurran varias transiciones hasta que yo llegue al estado J. Eso es lo que significa ser accesible en algún momento del tiempo. O sea, hay una probabilidad mayor de 0 de alcanzar el estado J arrancando desde I, para decirlo un poco más formal. Ahora, la segunda propiedad es la comunicabilidad. Y lo que se establece es lo siguiente, ¿sí? Es que si yo puedo ir de I a J, debería también poder ir de J a I, ¿cierto? Entonces, si esto se cumple, si yo digo que los estados tienen la propiedad de comunicarse, la propiedad de comunicabilidad, ¿sí? Y esa propiedad, o sea, es reflexiva, simétrica y transitiva, o sea, que si un estado se comunica consigo mismo, que si se comunica con J, J se comunica con I, si I se comunica con J y J se comunica con K, podemos decir que I se comunica con K. Bueno, hay comunicabilidad. Tercera tipo de estado son los recurrentes. ¿Qué es un estado recurrente? Mire, si yo defino a su I como el conjunto de estados al que yo puedo llegar desde I, y es recurrente si yo desde cualquiera de estos estados puedo volver a I con probabilidad 1 en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que se establece como un estado recurrente. ¿En cuántos pasos? No con n mayor o igual que 1 en cualquier momento del tiempo. Recuerden que n estamos contando los tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Bueno, y un estado recurrente positivo si se puede volver en un tiempo finito. Ahora, hay estados que también se les llama transitorios. ¿Y qué significa un estado transitorio? Que es una definición parecida. Si yo puedo ir de I a J, la probabilidad de que volver ahí es menor que 1. Si yo salí del estado y la probabilidad de que en n paso regrese a él es menor que 1, o sea que habrá algunos eventos que pueden producir que yo nunca regrese ahí. Eso es lo que llamo un estado transitorio. Acá tenemos unas gráficas que me muestran en primer lugar un estado transitorio, o sea, yo llego al estado 2, allí puedo permanecer un tiempo, pero llega un momento en que si paso al estado 3 ya la probabilidad de volver a 2 es 0, igual pasa si voy al estado 1. En cambio, en el estado 3 puedo permanecer varios tiempo, ir al 4, allí permanecer el tiempo que sea necesario, pero en algún momento del tiempo volveré a 3, por eso el 3 es un estado recurrente. Eso es lo que entonces define cada uno de esos. Ahora, un estado periódico se dice que es periódico si existe un periodo delta J mayor que 1, tal que yo regreso a ese estado
siendo ese periodo, que es lo que ocurre en la gráfica que tenemos acá. Por ejemplo, podemos decir que el estado 4 es periódico porque yo voy al 1, voy al 3, perdón, voy al 2, voy al 3 y regreso al 4 en un periodo de 3. Y si sigo iterando allí, cada que pase este periodo de 3, yo regresaré al estado 4. No tengo otra opción. Entonces, en ese caso, yo digo que 4 es un estado periódico. Ahora, hay una clase especial de estados que a nosotros nos van a interesar mucho, que son los ergódicos. Y un estado ergódico tiene dos características: es aperiódico y es recurrente. Recuerden que recurrente es que yo puedo, si yo puedo accesar un estado J o un conjunto de estados J sub I desde I, J desde I, desde todos esos estados yo puedo volver ahí en cualquier momento del tiempo, existe una probabilidad de uno de que voy a volver. Y a periódico, ese no, cumplo, no lo hago cada determinado tiempo, sino que lo hago en cualquier momento del tiempo. Esas dos características definen a un estado como periódico. Ahora, ¿qué pasa si en la cadena yo encuentro conjuntos de estados que cumplen la misma característica? Yo también los clasifico ya como clases. Por ejemplo, yo digo que hay clases que se comunican o comunicantes si yo encuentro un conjunto de estados que entre ellos se comunican. Por ejemplo, esto es una clase en esta cadena, porque ese conjunto de estados, el 1 y el 2, se comunican, el estado 3 y 4 se comunican entre ellos, ¿sí? O sea que si yo voy del 3 al 4 puedo volver. En cambio, ¿por qué separo esta cadena de gris del azul como dos clases diferentes? Porque yo si voy del estado 1 al 3 ya no puedo volver del 3 al 1, entonces no son clases que se comuniquen. No podría decir que 1, 2, 3 y 4 conforman una sola clase. Igual pasa con el amarillo, que esa es otra clase de estados que se comunican. Bueno, ¿qué otro tipo de clases encontramos en una cadena de Markov? Clases recurrentes. Simplemente es que todos los estados que la conforman son recurrentes, y clases de tránsito significan que todos los estados que la conforman son de tránsito. Por ejemplo, esto es una clase recurrente, esto es otra clase recurrente, mientras que esto es una clase de tránsito, porque esos estados todos de tránsito. ¿Qué significa de tránsito? Significa que yo puedo estar aquí un tiempo, pero después de que salga del estado 2 no regresaré. Igual yo puedo estar en el estado 3, voy al 2, regreso al 3, pero cuando llegue al estado 4 ya nunca más volveré a esa clase. ¿Qué es una clase periódica? Simplemente que todos los estados que la conforman son periódicas. Aquí tenemos una clase periódica. Estas tres conforman una clase periódica. Mientras que estas conforman una clase aperiódica. ¿Por qué? Porque yo voy del 0 al 1, del 1 voy al 0, pero yo me podría quedar aquí un tiempo determinado girando en el 0 y volver al 1, pero no en un periodo de tiempo fijo. ¿Sí? Ahora, ya eso es lo que está relacionado con clases. Pero yo también podría clasificar la cadena completa en algunos de esos tipos que aparecen a continuación. Mire, yo digo que una cadena de Markov es irreducible si está conformada por solo una clase que se comunica, o de comunicación, tiene solo una clase que se comunica. ¿Eso qué significa? Que yo desde cualquier estado puedo llegar a otro en cualquier momento del tiempo. No ocurre que yo llego a un estado y nunca regreso a él. En cualquier momento, recuerden que puede ser después de mucho tiempo, pero en cualquier momento yo puedo regresar a él. ¿Cuándo digo yo que una cadena es reducible? ¿Sí? Cuando no es irreducible. ¿Sí? O sea, eso significa que tiene más de una cadena, de una clase comunicante, generalmente. ¿Sí? O puede tener inclusive clases transitorias. Cuando decimos que una cadena es periódica, una cadena es periódica cuando todos los estados que la conforman son periódicos. Y esa periódica en el caso contrario, todos los estados que la conforman son aperiódicos. Ahora, esta última clase de cadena de Markov, o tipo de cadena de Markov mejor, es la que más nos interesa. Y nos interesa porque la vamos a usar bastante y nos va a facilitar mucho la vida en el análisis de procesos, que son las cadenas de Markov ergódicas, que tienen dos características: son aperiódicas, o sea que todos los estados que la conforman son aperiódicos, y son recurrentes positivos. ¿Y eso qué significa? Que pues, yo puedo regresar a cualquier estado que
forma la cadena en cualquier momento del tiempo, pero eso sí, en el tiempo finito. Básicamente eso es lo que significa una cadena ergódica. Aquí hay ejemplos de una cadena ergódica. Si vamos a mirar en cualquier momento del tiempo, yo puedo ir a cualquier estado. No ocurre en esa cadena que yo salga de un estado y nunca más pueda regresar.